7:03 de la mañana, listos para nuestra primera entrevista. Doy la bienvenida a Germán Escarrá, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo, abogado especialista en Derecho Constitucional, profesor en Derecho Constitucional, corredactor de la Constitución de Venezuela, Carta Democrática Interamericana y Ley Orgánica de Amparo. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, cordiales saludos en estas horas de la mañana. Doctor, comencemos por su análisis o su interpretación a propósito de esta noticia que yo leía tempranamente, la publica El Nacional, y es titulada así, entre comillas, no estuvieron a tiempo, Parlamento Chavista no incluyó propuestas de Fedecámaras en el Plan 2021. Y Oscar Ronderos, quien es integrante de la Comisión Especial de Diálogo de la Asamblea Nacional, indicó que se pretende invitar a Conindustria y Fedenaga a conversar y hacer propuestas económicas como se hizo anteriormente con Fedecámara. Sin embargo, señaló que las propuestas de esta última no fueron incluidas en el Plan Legislativo 2021 porque no estuvieron a tiempo. Yo quisiera su interpretación sobre este hecho, que por supuesto habría que profundizar, y dada la importancia que tiene en este momento para los venezolanos cualquier posibilidad de diálogo. Claro, lo primero es que, como bien lo dices tú, la esperanza que tenemos todos los venezolanos del diálogo de todas las partes y de finalmente consolidar la idea de nación en los objetivos fundamentales del país. En cuanto al hecho en sí, no lo conozco bien, te lo confieso con toda humildad. Me extraña que después de la entrevista y de las propuestas estas no hayan aparecido en las 35 leyes. Tendría que saber cuáles fueron las propuestas de Fedecámara. Allí hay propuestas económicas, hay propuestas sociales e institucionales y hay propuestas de perfeccionamiento del Estado, pero que no son definitivas. No olvidemos que ese plan es como una guía, porque ese plan de ninguna manera podría limitar la iniciativa legislativa constitucional, que tiene un número no menor de 3 diputados, y la iniciativa popular, así como la iniciativa de cada uno de los poderes. Seguro estoy que con esta llamada informativa esto se resolverá y se incorporarán las leyes que seguramente discutieron o plantearon. Pero la idea siempre es, lo que realmente prima en esto es el diálogo, es la participación, es la concertación, es la búsqueda de acuerdos en medio de las diferencias, como creo que progresivamente se ha venido logrando. Germán Escarrá, Chugo Torrealba ayer decía que las regionales podrían representar una oportunidad para que la oposición se reorganice y las aproveche como si fueran unas primarias. Enrique Márquez ha dicho que es tiempo de volver a la contienda electoral, que no se le puede seguir diciendo al país que hay que esperar por soluciones mágicas. Pero en todo caso, en la necesidad de diálogo y de consensos que hay en Venezuela, ¿usted está de acuerdo con estos criterios? Porque, bueno, hay referencias. Hoy, por ejemplo, Guaidó dice que hay conversaciones con Suecia, con Noruega, con Canadá, con Estados Unidos, para lograr una negociación que logre una solución política. ¿Dónde cree usted, incluyendo el comentario que yo le hacía de las regionales, los posibles caminos o vías para el reencuentro de los venezolanos? Bueno, el camino o vía para el reencuentro es la Constitución, lo que señalan las normas constitucionales, que es, por decirlo de alguna manera, la agenda, la guía, la orientación de mayor legitimidad que tiene el país. Primero porque es la Constitución consultada con el pueblo de Venezuela y aprobada directamente por el pueblo, la única hasta ahora de las 27 constituciones que hemos tenido a partir de 1811. Y en segundo lugar, porque tanto un sector como otro, gobierno u oposición, han manejado con fuerza las banderas de la Constitución. Yo creo que es una carta de navegación extraordinaria y es a partir de allí
en la búsqueda de la paz, del diálogo, del encuentro, de la tolerancia y de la comprensión, que se puede avanzar hacia una Venezuela superior en estos aspectos. Y es lo que en realidad se está buscando. Se han logrado algunos triunfos parciales, pero sin lugar a dudas un camino en el que todavía falta por recorrer. Conozco a las dos personas, que personalmente los conozco, que han hecho los dos comentarios. Son gente seria, gente muy responsable. No podría meterme en el tema de si es una elección interna de la oposición, pero sí puedo confirmar con ellos que es un camino extraordinario las elecciones de gobernadores y de alcaldes que se va a producir en la segunda parte del año, Dios mediante. Germán Escarrá, el tema del Esequibo, ¿cómo lo califica en este momento y sobre todo desde su condición como presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo? Mi amigo, no es un tema fácil, con sinceridad te lo digo, es un tema complejo, porque está muy vinculado a lo que la doctrina del conflicto actual llama la guerra difusa, que se tiene con Venezuela. El tema no es solamente una contención territorial que debe ser resuelta en el marco del Acuerdo de Ginebra como una solución práctica, sino que todos los movimientos que se producen, el económico con la ExxonMobil en la zona y con muchas otras empresas en la zona en contención, explotando el oro, explotando el gas, investigando el petróleo, entre otros aspectos, sino que en realidad está en el plan de trabajo de quienes han diseñado este concepto de guerra con Venezuela, donde quizás lo más llamativo son las medidas coercitivas unilaterales, pero también el apoyo irrestricto a formas ilegítimas de actuación en el orden político. Nosotros hemos pasado por saboteos, hemos pasado por intentos de ruptura del orden constitucional, por usurpaciones, entre otras muchas cosas, pero sobre todo el tema económico, cuando el gobierno de los Estados Unidos, a partir de Obama, inicia las medidas coercitivas, las hace de manera individual con muchos de nosotros, y se dio cuenta que eso no representaba mayor consecuencia. Entonces se dirigió directamente al Banco Central, a la comercialización petrolera, a las empresas petroleras, es decir, al nervio económico del país, trayendo como consecuencia situaciones sociales muy delicadas y graves, que en el orden del Esequibo están casualmente en esa agenda, el crear una contención, a pesar de que Venezuela se mantiene en el Acuerdo de Ginebra, ha sostenido la búsqueda de la paz y del diálogo, sin que eso signifique de ninguna manera la entrega del territorio, sino más bien buscar una salida inteligente, práctica, como lo dice expresamente el Acuerdo de Ginebra, ir a una solución judicial. Cualquiera sabe que en una solución judicial uno gana y otro pierde, o sea, no existe, no es un arbitraje, no existe una fórmula equitativa, sino que va a haber un pronunciamiento en un sentido o en otro. En este caso, la Corte Internacional de Justicia asume una jurisdicción que no tiene, que Venezuela no le ha dado, y en el derecho internacional público se sabe que es una jurisdicción no obligatoria. Tendría que haber una cláusula compromisoria o una expresión directa de las partes pidiendo que intervenga la Corte Internacional de Justicia, y eso no ha ocurrido, porque Venezuela, por el contrario, ha señalado que deben agotarse todos y cada uno de los pasos que están previstos en el artículo 33 de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual no ha ocurrido, sino que hubo un salto señalando que tiene jurisdicción. En la sentencia ahorita del mes de diciembre, lo que dice la Corte Internacional de Justicia es que entonces entrará a evaluar y resolver
las líneas fronterizas y no solamente la validez o no del laudo de París de 1899, aun cuando ese es un tema ya superado por el Acuerdo de Ginebra. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ya retomaremos este tema más adelante. Cómo no, hijo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta pronto. Germán Ezcarrá, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo, abogado constitucionalista, profesor en Derecho Constitucional, corredactor de la Constitución de Venezuela, Carta Democrática Interamericana y la Ley Orgánica de Amparo. Regresaremos.